Buenas noches, hoy en su programa Hablemos de Salud. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, como todos los jueves, y hoy en compañía de un gran elenco. Hoy vamos a presentar este programa que va a abordar el tema de acceso a la salud de las personas sordas y la influencia que tenemos desde el punto de vista médico, como farmacéuticos, qué abordaje, qué situaciones tenemos. Entonces, bueno, primero que nada, agradecerles a las personas que nos acompañan hoy, la doctora Fiorella Donato. Buenas noches, doctora. A Katy, buenas noches. Y a Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy queremos entonces abordar este tema desde el punto de vista de la situación en la que nos encontramos normalmente aquí en Costa Rica con respecto a cómo se abordan las personas sordas y cuál es el contexto en el que nos manejamos. Entonces, Leo, sí nos gustaría que nos cuente, que les cuente a todas las personas que nos están viendo normalmente cuál es la situación que tenemos nosotros por acá en Costa Rica. Primero, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, para invitarnos a compartir nuestra experiencia en el área de la salud con las personas sordas. Realmente acá en Costa Rica, profesionalmente no estamos listos para atender a las personas sordas adecuadamente. Todo depende del lugar, del momento, de las circunstancias. Las personas sordas nunca han recibido una capacitación adecuada para que tengan conocimiento y sean independientes y autosuficientes. Entonces, la mayoría de personas dependen de sus familiares oyentes para que les den los medicamentos o las atenciones, pero los sordos no saben en realidad lo que esto significa. Por ejemplo, una persona sorda que está engripada y le dan simplemente unas pastillas, pero no saben cómo se llama, por ejemplo. En los hospitales o en los CEBAES o en otros lugares, los profesionales en salud realmente no están listos para atender a las personas sordas, no saben cómo comunicarse con ellas, qué hacer, prefieren buscar tal vez a otras personas o dirigirse a los familiares y evitar a las personas sordas, y esto resta su independencia. En realidad las personas sordas preferirían poder conversar su privacidad, por ejemplo las parejas o los procesos de embarazo, cuando tienen citas médicas. Los que los tienen que acompañar siempre son familiares, entonces se tiene que incluir alguna otra persona y no hay un respeto a su independencia. Para contarles una experiencia, para contarles esta experiencia de un niño oyente que se enfermó. Sus padres eran sordos y ellos lo veían un poco normal, pero no se daban cuenta de qué tenía realmente. Cuando fueron a emergencias al hospital, lo empezaron a revisar, los padres le decían, sí, tiene un poco de calentura, y le daban medicinas. Le daban un tipo de medicina, un jarabe, y le daban cada hora al niño. La siguiente hora le daban otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que pasó fue que tuvieron que irse a emergencias al hospital. Se dieron cuenta de que la medicina no era correcta y que la dosis era cada 8 horas y el padre le estaba dando cada hora. No hay una atención responsable de estas situaciones. En otros países también estamos leyendo también la experiencia a través de un artículo de noticias de otro país, que fue un niño también muy enfermo con sus padres, fue al hospital y entonces los padres querían comunicarse con el doctor y el doctor no sabía cómo y se dirigió directamente al niño porque era oyente. Le empezó a hacer preguntas, el niño le contó y le decía a los padres, espérense un momento. Y el doctor le dijo directamente al niño, usted tiene cáncer. Y el niño fue el que le tuvo que decir a sus padres que tenía cáncer. Y ese no es un proceso de comunicación adecuado. Pasan muchas situaciones así. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo,
pide que todas las personas sepan y tengan derecho a la atención adecuada, ¿verdad? A las personas con discapacidad, no solo aquí en Costa Rica, pero es una lucha mundial. Claro, no, gracias por expresarnos, Leo, esa historia y parte de su interpretación, porque nosotros en este momento estamos pues ante una situación compleja. Tal vez la doctora Fiorella nos pueda contar desde el punto de vista médico cuál sería la experiencia que vivimos con estas personas. Claro, igualmente buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Para continuar con lo que explicaba Leo, lo que sucede es que los profesionales en salud en su mayoría son personas oyentes, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas somos oyentes y las personas sordas necesitan una atención especializada. La manera de comunicarse de una persona sorda no es la misma que la de una persona oyente. Entonces, partiendo desde ese punto, es importante que nosotros conozcamos a nuestro receptor, en este caso, una persona sorda, cómo interactúa, cómo funciona su mente, cuál es su proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, cuando nos capacitamos o la formación profesional que hemos recibido, no se tiene en cuenta estas situaciones para poder dar una capacitación adecuada. Y entonces de ahí que nace la necesidad, o que hemos notado la necesidad de empezar a hacer conciencia, porque una diferencia muy importante que creo que hay que hacer es la diferencia entre concientización y la sensibilización. Una persona puede ser consciente de que algo sucede y de que hay una diferencia en la comunicación, pero no hacer nada al respecto. Una persona que está sensibilizada entiende que hay una diferencia, que yo puedo hacer algo al respecto y lo hago. Entonces, partiendo igual, como les digo, desde ese punto, creo que nosotros, por lo menos mi experiencia como profesional en salud, hemos notado que es importante abordar este tema desde ese punto de vista, capacitando a las personas para que entiendan cómo es su receptor, que la manera de comunicarse y su lenguaje es totalmente diferente, y que podamos abordarlo desde un punto de vista óptimo. Sí, muy importante, ¿verdad? Que nosotros como profesionales en salud sintamos ese compromiso y esa realidad en la que estamos con las personas sordas, porque como bien lo decía Leo, ¿en qué momento nosotros como profesionales nos educamos para abordar situaciones de este tipo, ¿verdad? Y conocer cuál es el abordaje, poder dar una buena explicación a la persona que tiene una situación particular, sobre todo cuando atiende familiares o cuando se tiene que atender o autoatender. Veamos el caso, por ejemplo, que nos mencionaba Leo con respecto al tema de que, bueno, un niño tomándose una dosis cada hora cuando es cada 8 horas, ¿verdad? Entonces, por una forma inadecuada en la que nosotros como profesionales en salud estamos abordando este tipo de personas. Entonces creo que vale la pena que creemos conciencia, ¿verdad? Y que seamos sensibilizados, que seamos sensibles a ese tema, que entendamos que desde nuestra profesión o desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar de trabajo, nosotros podemos hacer la diferencia y podemos hacer que estas personas puedan, como explicaba Leo ahora, que puedan ser dueños de su propia salud y puedan tomar sus propias decisiones, entender qué es lo que están tomando, cómo se lo están tomando, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, o en general, si quieren entender cómo es una enfermedad, qué es lo que les está sucediendo a su cuerpo, que la persona que es profesional en salud sea capaz de poder dirigirse a esa persona de la manera que esa persona lo requiere o lo necesita, para poder entender qué es lo que le está sucediendo. Y como profesionales en salud es muy importante que hagamos esto. Leo, importante, tal vez que usted nos cuente qué otras situaciones y en qué contexto se encuentra Costa Rica o la comunidad sorda en este momento. Bueno, actualmente ya existe el CND, el CENDIS, perdón, el CENDIS en la caja, esto es parte del seguro, disculpen,
que está en obligación de cumplir la ley 7600, de que todas las personas aprendan lesco. También ahí en la Universidad de Costa Rica el programa de Progreso, que ofrece cursos de lesco para todas las personas. De enero a diciembre siempre abren cursos. Tienen más de 10 años de impartir cursos, pero lastimosamente yo, en mi experiencia siendo profesor de lesco, he visto que, por ejemplo, en el Hospital de Quepos, de San Carlos, de diferentes lugares, hay grupos de cursos de lesco, pero no hay profesionales en salud. Son principalmente trabajadores administrativos. Entonces, hace falta estas personas ayudan, por ejemplo, en la asignación de citas y todo esto, pero otra cosa que también yo me he dado cuenta es que hay muchos farmacéuticos, por ejemplo, que al final de curso de lesco necesitan seguir practicando, y creo que es muy importante un taller de capacitación enfocado en el área de farmacia, porque es momento de cambiar y de reformular muchas cosas. Las medicinas se van actualizando y hay mucha información nueva, y por eso es muy importante que los profesionales en salud, los farmacéuticos y los médicos, los oftalmólogos, los pediatras, los distintos especialistas puedan ir avanzando en esta área. Y es importante, tal vez para complementar lo que decía Leo, con lo que yo decía al inicio, ¿verdad? Que tal vez uno pueda decir, bueno, yo puedo explicarle a esta persona para que me entienda esto que yo le estoy diciendo, pero si yo no se lo estoy comunicando de una manera que él lo comprenda completamente, tal vez yo pueda creer que lo estoy haciendo bien, y mi intención sea la mejor, pero necesito ser capacitado y entender cómo es que funciona esto del proceso del lenguaje para ellos y la capacidad, digamos, de entender o ver el mundo que ellos tienen para poder ser efectivos con nuestro mensaje. Por ejemplo, uno pensaría, bueno, con una persona sorda yo le puedo escribir en un papel, pero no necesariamente lo que yo le escriba en el papel esa persona me lo va a entender. Puede que lea, puede que entienda lo que está ahí, pero no necesariamente entienda lo que yo le quiero decir. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, esto es un jarabe, bueno, ¿qué implica que sea un jarabe? O esto es un antibiótico, si usted no se termina el antibiótico, puede que el tratamiento no le funcione. Bueno, ¿qué significa que no le funcione? Entonces sí, estoy dando el mensaje como yo creo que es mejor, pero yo necesito entender cómo ellos aprenden. Y ahí es donde nosotros hemos querido como incursionar en concursos de lesco, con capacitaciones a profesionales en salud. Y qué complicado, Fiorella, porque nosotros muchas veces vamos a manejar desde la farmacia un lenguaje incorrecto con las personas sordas, ¿verdad? Normalmente tendemos como farmacéuticos a hablar en más fuerte, como si eso fuera a hacer que la persona nos vaya a escuchar. Les podemos decir que nos escriban en un papel, pero no necesariamente la comunicación es la más asertiva, y creo que tal vez desde su experiencia nos puede contar otras situaciones que hayan vivido y también Leo con respecto a la realidad que pasan cuando estamos en una situación de ese tipo. Bueno, como les decía, tal vez uno pueda creer que sea suficiente con escribirles, por ejemplo, en una etiqueta. Ok, sí, yo cumplí, yo le dispensé el medicamento, traté de explicarle, tal vez le expliqué de manera oral, aunque la persona no me pueda escuchar o que no tenga un intérprete en ese momento. Pensar que a la hora de ponerle en la etiqueta ya es lo suficientemente clara. Pero, como les decía, es importante saber o asegurarnos que esta persona está entendiendo. Y bueno, de esa experiencia creo que Leo sí nos puede hablar un poco más, porque Leo tiene 2 hijas pequeñas y muchos amigos, obviamente sordos, ¿verdad? Que también han vivido cosas que a veces uno dice, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Pero entonces tal vez voy a dejar que él les cuente un poco. Tal vez un momento. Sí, yo creo que es importante para aquellas personas que tengan una situación y nos quieran contar un poquito de su historia, nos quieran escribir, ¿verdad? Va a habilitar pues los mensajes en la página para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y decirnos qué situaciones han vivido y exponerles al resto de la población que en este momento nos está viendo cómo podemos crear conciencia y sensibilización ante la necesidad de educarnos como profesionales y como personas en general para
atender o tratar con personas sordas. Entonces, tal vez Fiorella nos cuenta o Leo nos regala el número de teléfono para que lo podamos habilitar y en caso de que quieran comunicarse con nosotros por esa vía, lo puedan hacer también. Sí, entonces mi número, les doy mi número entonces. Mi número es 88 20 05 31. Otra vez, para asegurarme que nos escucharon, pueden mandarme un mensaje. Si es una persona sorda, puede escribirme o mandarme un video también. 88 20 05 31. Ok, para añadir un poco más, yo como padre sordo de 2 niñas oyentes, mis hijas se han enfermado también y yo he ido al hospital, a la farmacia. Una vez fui, había un farmacéutico y entonces yo le dije, vea, yo soy sordo, por favor, hábleme despacio. Es muy importante que las personas también tengan la información sobre nuestra condición. Entonces traté de darle ejemplos, que mi hija estaba mal del estómago, que tenía diarrea varios días. Él me hizo varias preguntas, que tal vez había comido algo, también intercambiamos notas, escribimos. Entonces, a través de la escritura, bueno, depende, porque yo soy una persona sorda que sé escribir y que sé español, puedo comunicarme correctamente, pero también es importante que los profesionales tengan paciencia para aclarar y dar las indicaciones, porque si yo no entiendo bien, voy a darle los medicamentos mal a mi hija. Entonces, es importante, yo me imagino a otras personas sordas en una situación así, que no tengan tantas facilidades de comunicación. Es importante incorporar formas más visuales, que tengan, por ejemplo, iconos con los nombres de las medicinas, las horas, y entonces así los sordos van a entender más fácilmente. Hay muchas formas. También, por ejemplo, conozco la experiencia de un amigo sordo que ha ido al EVAIS o al hospital, y bueno, la atención es muy difícil desde el ingreso, porque entran al hospital y no saben dónde conseguir información. Les dan un papel, por ejemplo, la cita, y llaman por medio de voz a las personas y el sordo no se da cuenta. A mí mismo me pasó en el EVAIS. Fue muy bueno, pero la accesibilidad realmente no había. Yo estaba sentada y yo le dije al guarda, por favor, me avisa. Y a él se le olvidó. No, importante que conversábamos también antes de iniciar el programa. La accesibilidad, por ejemplo, a una llamada de emergencia, el 911. ¿Qué pasa, Leo, con el 911? Cuéntenos. Sí, realmente este es un ejemplo. Bueno, un día pasó que había un niño. No hay independencia para atender estas situaciones. Tuvo que pedirle una persona a la mamá que viniera para ayudarle a hacer la llamada al 911. Pero si, por ejemplo, no está la mamá, ¿a quién acude? ¿Cómo podríamos hacer para mandar un mensaje? Hay que ir a buscar a un vecino o buscar otra forma. Hay que garantizar que el 911 también sea accesible. Sí, ahí entiendo que también la experiencia en otros países es habilitando por medio de video, que exista, claro, ¿verdad? Esa accesibilidad, como les decía, según las necesidades de esta población. Sí, claro, súper importante, porque veamos que en un caso de emergencia tan siquiera tenemos cómo atender, ¿verdad? Entonces hay una parte de inclusión que es lo que estamos tratando de abordar el día de hoy, y queremos que ojalá este mensaje llegue pues a muchas entidades, que los haga crear conciencia de la necesidad que existe y que somos muchos y tenemos que aportar pues un granito de arena cada uno de nosotros. Bueno, pero en este momento voy a darle un paso a nuestros amigos que están conectados en las redes sociales. Así que un saludo muy especial. Por aquí está conectado Agustín Varela, que dice: hola, bendiciones. Don Edwin Rodolfo Navarrete, hola, buenas noches. Buenas noches, don Edwin, como siempre, contando con su presencia en el programa. Don Luis Carlos Monge Bogantes, excelente programa, muchas gracias, Doc. Saludos a mis queridos amigos Leonel López y Fiorella, les manda un saludo muy especial Luis Carlos.
Dice Luis Carlos también, los profesionales en salud debemos brindar igual acceso a los servicios a todas las personas, que en eso estamos completamente de acuerdo y por eso estamos haciendo el programa de hoy. Vamos a contarles acerca de un programa muy importante que nos trae aquí esta noche, para que también como farmacéuticos podamos tener parte importante en la accesibilidad a la información y al manejo de la persona sorda. También nos saluda por aquí William Solórzano, que nos dice buenas noches, bendiciones. Reinaldo Bejarano, un saludo y un beso para la doctora Ileana, y también un saludo para Milagros y Rodolfo en cámaras, excelente programa como siempre. Muchas gracias, Rey, usted que siempre se conecta y está con nosotros conectadísimo. Y un saludo y fuerte abrazo, dice don Luis Carlos Bogantes. Entonces, bueno, recordarles también que nuestro patrocinador, Lisi, el mejor omega 3 del mundo, un producto desde Islandia. Recordar que tenemos productos de para toda su familia, tanto para niños, adultos, deportistas, aquellas personas que tienen alguna situación particular y que desean fortalecer sus huesos. Pues recuerden que también tenemos Lisi con omega 3 y calcio. Así que para comunicarse ustedes con nosotros y poder acceder a estos productos, pueden obtener mayor información a la www.lisicostarrica.com o comunicarse a los teléfonos 8445 8787 o al 8454 4444. Pero muy bien, entonces continuamos con la historia y el tema de nuestro programa del día de hoy. Leo, sabemos que tienes una empresa y has sido parte de tu iniciativa para ayudar a las personas sordas, ¿verdad? Y tratar de manejar pues una información diferente. ¿Nos cuentas un poquito acerca de esta iniciativa? Gracias. Antes de formar la empresa, bueno, nos dimos cuenta de que aquí en Costa Rica hay 26 intérpretes para todo el país. Y la comunidad de personas sordas es de 70,000, no es para nada equivalente, eso es demasiado poco. Claro. Por eso no hay hospitales, clínicas, no hay intérpretes en ninguna institución, con solo 26 intérpretes. Muy pocos. Y ellos, los 26 intérpretes, no trabajan de tiempo completo en esto, tienen otras profesiones también, ese es un problema muy importante. Entonces, el acceso a la información en Costa Rica, por ejemplo, en los bancos o en los teles, hay 30 minutos de recuadro de intérprete para las noticias y eso no es suficiente. La programación de todo el día no es accesible. Por otro lado, también en reuniones, en radio, información cotidiana, información en salud, los sordos no se dan cuenta de nada, siempre tienen que estar preguntando de qué se trata, qué dice. Y nos hemos dado cuenta de que hay un interés muy importante por acceso a la información. Así surgió Acceso Visual con la meta de luchar por mejorar el acceso a la información de diferentes tipos. Por ejemplo, noticias, situaciones de emergencia, deportes, hasta cosas de salud también. Realmente nosotros queremos y tenemos el objetivo de dar a los sordos un conocimiento satisfactorio. Por ejemplo, a veces en Facebook el Ministerio de Salud informa sobre vacunas o tiene campañas sobre diferentes enfermedades como sarampión, VIH. Y las personas se pueden preparar y prevenir, pero las personas sordas no tienen acceso a esta información. Es importante que ellos sepan y estén listos también. En otros países, por ejemplo, en Europa, en España, están haciendo programas de salud accesible para personas sordas, apoyando e impulsando a las personas sordas para que ellos tengan un autocuidado adecuado de su salud. Por eso hemos creado también este vínculo con Fiorella, ella nos ha estado acompañando, hemos discutido muchísimas ideas y de ahí sale este proyecto creativo del cual Fiorella les puede contar un poco más. Bueno, por todas las situaciones, ¿verdad? Como decía Leo, que hemos ido identificando en nuestro país, es que nace el programa Salud Inclusiva. En general, el acceso a la información en salud es muy bajo, es muy pobre para la población sorda. Entonces, decidimos impulsar este programa
empezamos con una serie de videos en los que hablamos de temas que creemos que son de importancia para la población sorda. Como decía Leo, algo tan sencillo como cómo funciona un medicamento, cuál es la labor de un farmacéutico, ese tipo de temas que son como más generales, que a veces inclusive hasta uno da por sentado. Yo les preguntaba a ellos cuando los conocí que si sabían cuál era la diferencia entre un farmacéutico, por ejemplo, que está en farmacia de comunidad y una persona que ayuda, por ejemplo, un dependiente, o si saben la diferencia entre un doctor en medicina y un doctor en farmacia. Entonces, a veces ese tipo de cosas básicas no las conocíamos, ¿verdad? Entonces, de ahí nace Salud Inclusiva para mejorar el acceso a la información de diferentes formas. Por medio de videos o por medio de cualquiera que sean las herramientas para que el mensaje llegue a las personas sordas. También empezando a trabajar en esto mismo nos dimos cuenta que también tiene que ser en ambas vías, ¿verdad? Tanto cómo la persona sorda recibe la información como cómo el profesional en salud la transmite. Entonces, de ahí nace el programa que es el proyecto que es parte del programa Salud Inclusiva, que no sé si ya lo puedo mencionar, a través de un concurso que hizo el Foro Farmacéutico de las Américas. Bueno, pues concursamos, ¿verdad? Gracias a Dios ganamos el fondo, y este fondo sirve para impulsar un proyecto que va englobado dentro de Salud Inclusiva, que lo denominamos Educación en Salud Inclusiva para farmacéuticos y personas sordas. El objetivo de este proyecto es enfocar esas dos vías que les explicaba, tanto cómo hacemos llegar la información a la persona sorda como cómo capacitamos al profesional en salud. Y otra cosa que creo que es medular o que es muy importante es que si comparamos la situación de Costa Rica con la situación en otros países, la información que hay acerca de la población con discapacidad es muy poca, e inclusive la estratificación que se da de cómo es esa población casi que no existe. Entonces, por ejemplo, el dato que daba Leo ahora, que hay 70,000 sordos en Costa Rica, es un dato del último censo que se hizo en 2011, sí, que fue hace rato ya, y de esa población no sabemos cuántos son usuarios de la LESCO. Qué tanta es la pérdida de audición que tiene la persona, porque hay diferentes grados de pérdida de audición. Entonces también, dado que no existe esa información acerca de la población específicamente de Costa Rica, empezamos a decirnos, bueno, generemos esos datos porque no los tenemos. Y algo que también que es importante clarificar es que una persona sorda de Costa Rica, usuaria de la LESCO, que es la lengua de señas costarricense, no habla la misma lengua que una persona de otro país. Entonces, los datos que podamos encontrar en literatura internacional, dado que no existe tanta literatura en Costa Rica, no van a ser los mismos o no van a ser tan aplicables para la población de Costa Rica. Entonces, de ahí que también dijimos, bueno, este proyecto nace para atender esa necesidad y también para generar información. Empezamos a preguntar a la población sorda, nuestra idea es preguntar a la población sorda cuáles son sus necesidades, desde qué punto de vista podemos abordarlos y aportar a generar esos datos. No, muy bien, Fiorella, y felicitarles de este proyecto, porque en realidad volvemos al punto de la sensibilización que existe. De la sensibilización que existe con respecto a que las personas sean conscientes de la necesidad de conocer primero cuál es el dato real de personas sordas en nuestro país, ¿verdad? Y cuál es el abordaje que podemos pues darle a este tipo de personas. Y lo otro que creo que también es importante es ver a qué personas estamos llegando con este programa. O sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuándo iniciarían ustedes con este programa? ¿Quiénes van a participar en este programa? ¿Cómo se crea esta base de datos o cuál es la línea que lleva este proyecto para conocer la realidad que vive Costa Rica el día de hoy? Bueno, el proyecto tiene dos enfoques, como les decía. Vamos a abarcar la población sorda y los profesionales en farmacia específicamente. Nuestra idea es hacer talleres participativos en los que generemos la información con las personas sordas de cuáles son sus necesidades,
Y paralelamente trabajamos con farmacéuticos, primero para saber si conocen cómo manejar a una persona con discapacidad, específicamente con discapacidad o persona sorda. Después que identificamos cuáles son esos temas y si existe o no capacitación o concientización, sensibilización, ¿verdad? Empezamos por medio de diferentes herramientas a generar esa sensibilización. Y una vez que tenemos esos datos con farmacéuticos, los validamos con la persona sorda, que creo que es importante. Tal vez Leo nos puede explicar un poco de esto, que todo lo que generemos, toda la información que generemos, de nada nos vale, digo yo, ¿verdad?, para nosotros los oyentes, que nosotros tal vez creamos que sea la mejor manera de hacerlo, sino que la población sorda es la que lo valida. Entonces tal vez si Leo nos puede explicar un poco de eso, que cómo es importante para ellos eso. Bueno, esto es importante, realmente es muy importante. También es una discusión que hemos tenido dentro del equipo, del enfoque de Fiorella como profesional y de nosotros como personas sordas, porque ella a veces nos ha dado alguna información y nosotros vemos, hay que hacer algunas adecuaciones para que sea adecuadamente accesible para las personas sordas. Por ejemplo, todas estas formas de comunicación, de trasladar, de interpretar los datos, es importante tener en cuenta la cultura sorda y hacer que esos contenidos sean más visuales, haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, también es importante saber que cuando hablamos de accesibilidad y cambiar los contenidos van a ser accesibles no solo para las personas sordas, sino para todos. Personas que han tenido pérdida auditiva, personas que no saben lesco, personas que por condiciones de edad van perdiendo la audición. Es importante generar materiales que sean de fácil acceso. Por eso también este trabajo en equipo, de diálogo, de discusión para aclarar los contenidos, porque algunas personas realizan proyectos y llevan procesos sin tomar en cuenta la cultura sorda y al final no son exitosos. Y también, bueno, nosotros nos hemos aliado, ¿verdad? Y hemos trabajado con Acceso Visual. Katy, que nos está hoy interpretando, es nuestra colaboradora también y ella desde el punto de vista antropológico ha analizado la situación. Entonces yo quisiera también como darle un espacio a Katy para que nos explique también desde el punto de vista del proyecto cómo va a ser nuestro abordaje. Ok, voy a tratar de gesticular mejor para que Leo me pueda entender. Creo que es importante este punto que Leo decía sobre tomar en cuenta la cultura sorda. Y es que para mí una situación muy particular y fundamental de entender es que trabajar con personas sordas no es solo trabajar el tema de la discapacidad, es trabajar y acercarse a un mundo distinto porque tiene su propio lenguaje y sus propias formas de interacción. Entonces, esto nos pone el gran reto de conocer y acercarnos a una cultura distinta. Y quiero hacer mención a una situación que pasó mientras nos estábamos acomodando para el programa, y es este tema de ver quién habla, cómo habla, a quién enfocamos, dónde ponemos las cámaras, pero si habla Leo en lesco y la otra persona es la que tiene que narrar, o al revés, ¿cómo lo hacemos? Ese tipo de cosas como tan cotidianas de las que nosotros no nos damos cuenta porque no nos hemos acercado a esas diferencias. Cuando tenemos en el equipo, un equipo interdisciplinario y también de personas con y sin discapacidad, nos vamos topando en el camino un montón de cosas que en otros trabajos de equipo no se dan cuenta. Entonces, creo que es muy valioso reconocer este proyecto como una iniciativa que tiene la asesoría de las personas sordas, porque son ellos desde su experiencia los que saben cuáles son las necesidades, cuáles son las maneras correctas, y nosotras desde nuestro área poder aportar y sumar desde nuestras áreas de conocimiento, pero siempre en conjunto y en respeto. Porque este tipo de proyectos de pronto pueden tener muy buenas intenciones
Y es un mensaje también que les quisiéramos compartir, invitarlos a sumarse, a participar de este proyecto. Para nosotros sería muy valioso invitarlos a crear también sus propias iniciativas en sus lugares de trabajo, donde pueden mejorar también el acceso con acciones muy pequeñas, pero siempre teniendo la pauta y la recomendación de tomar en cuenta a la población a la que queremos atender y trabajar de manera conjunta, porque nosotros no tenemos la experiencia de vivir como personas sordas. Son las personas sordas las que nos pueden decir cómo, cuándo, dónde, por qué es importante, cómo hacer los ajustes. Y algo muy, muy importante también es que a veces podemos pensar que el acceso o brindar accesibilidad implica cambiarlo todo, que es muy caro, que se dura mucho, que es muy difícil, pero vieras que a veces no. Es simplemente una cuestión de disposición, de aprender, de conocer al otro, de interactuar con el otro y de hacer algunos ajustes pequeños. Entonces, de ahí también eso tan importante que decía Fío, de concientizar, de transmitir a los profesionales esa necesidad de acercarnos un poco más sensibles también y quizás dejarles la inquietud o la duda o la curiosidad de cómo puede ser un proceso conjunto con personas sordas. Si tal vez ustedes quieren aprender de eso, pueden sumarse a nuestros talleres, que ahorita les podemos comentar un poco más sobre las fechas, porque va a ser muy específico y los expertos que saben sobre sordera son los que nos van a explicar cómo podemos ir mejorando. Y la idea es tener estos dos enfoques que decía Fío, pero de manera participativa y en donde podamos aprender unos de otros también. Creo que es algo muy valioso, creo que es un espacio donde pocos espacios más bien nos ofrecen esa posibilidad y tal vez dejarles esa inquietud para que se sumen. Quisiera aprovechar también para decirles que si tienen interés en conocer más del proyecto pueden seguir la página de Facebook de Acceso Visual, pueden ponernos un mensaje en el Facebook y nosotros les podemos dar más información. Ya no les robo más tiempo, podemos seguir y Leo quiere aportar algo. Un resumen de lo que Katy ha dicho. Creo que es muy importante que este proyecto se identifica mucho con las experiencias reales de las personas sordas y que eso es un insumo también muy grande para lograr la accesibilidad en esta lucha, que en realidad es una cosa de interacción humana, de relación. Entonces, esto que dice Leo, también invitarlos a que visiten la página web de Acceso Visual, resumiendo un poco lo que Katy dijo para que conozcan un poco más de nosotros. También quería comentarles que a raíz de lo que comentemos en los talleres, de los resultados que tengamos en los talleres, queremos generar documentos o materiales que puedan servir para que los profesionales en salud puedan utilizarlos para capacitarse, para atender a la persona sorda y también para poder brindar información en salud a la persona sorda. Si tienen algún paciente que conozcan o algo en particular que les interese, nosotros desde Acceso Visual podemos adecuar las necesidades que tenga esa persona y brindarles alguna ayuda en ese sentido. También la idea con el proyecto es que al final todos los materiales que generemos vamos a hacer una devolución de resultados a la comunidad sorda, que también va de la mano con lo que hemos estado explicando, ¿verdad? Que de nada nos vale generar muchas cosas o muchos materiales que tal vez puedan, sí, ser súper importantes, pero si no llegan a la población sorda, no hacemos nada. Entonces queremos también tener ese espacio para poder devolverles a ellos lo que hemos generado, los descubrimientos que hemos hecho, los datos que hemos encontrado, para que ellos también puedan irse nutriendo y también el programa pueda continuar. Bueno, excelente.
Excelente, muchas gracias y ojalá que de verdad que este programa sea de muchísima ayuda para las personas sordas. Yo los vuelvo a felicitar, ¿verdad? Y de verdad que espero que sea un éxito porque creo que todos tenemos derecho a que nos traten de manera igual, ¿verdad? Bueno, y nos volvemos a reunir con los que nos acompañan en redes sociales en este momento. Igual me dice don Luis Carlos Monge, el doctor por allá, los felicito, me siento muy orgulloso por el trabajo de estos grandes profesionales trabajando por la inclusión en salud accesible. Yoleni Castillo Villalobos, excelente programa, saludos a la doctora Eliana y a Milagros, muchos saludos doña Yoleni, usted como siempre tan linda y tan amable, muchas gracias. Bailin Salas, buenas noches, buen programa. Luis Carlos Monge, de nuevo. Lionel, un gran profesional y empresario, un muy buen profe. Katy Piedra, una excelente profesional y una sensibilidad grandísima. Friolera Donato, una colega y amiga que admiro muchísimo, dice Luis Carlos por allá, los felicito a Radio Occidente, estos temas marcan la diferencia en un programa. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, de verdad, a Luis Carlos por todas sus palabras, de verdad que queremos que esta iniciativa de verdad llegue a tener mucho fundamento o mucho soporte de muchísimas instituciones, que se haga llegar a la gente que realmente tiene participación importante y que pueda hacer una diferencia apoyando a este equipo, ¿verdad? Que en este caso sería pues este programa de salud inclusiva. Y pues hay información que ya podrían ustedes empezar a contactar, que es en la página de Acceso Visual. Ahorita, como bien lo decía Fiorella y Leo, pues aprovechemos este tipo de información, busquemos a este tipo de personas que pueden darnos un aporte mayoritario y de manera inmediata. Ahorita este programa quiere conocer las necesidades de las personas sordas y nosotros como farmacéuticos pues también llegar a ver cómo podemos abordar este tipo de personas o de situaciones, dando también pues un poco de conocimiento a este tipo de población. Bueno, y recordemos que tenemos aquí a LISI como patrocinador, el mejor omega 3 del mundo. Recordemos que para aquellos deportistas, el Sport Trio omega 3 con minerales y multivitamínico, L-carnitina para aquellos deportistas que necesitan mantenerse en excelente condición. Así que si quieres contactar a la página o a los distribuidores de LISI, no olviden contactar en la www.lisicostarrica.com y en los números de teléfono 8445-8787 y al 8454-4444. Y bien, Fío, yo creo que sería bueno que en este momento le mencionemos a los farmacéuticos que nos están oyendo y a la comunidad sorda cuáles serían aquellas fechas y los talleres que ustedes están promoviendo en este momento para empezar a recolectar este tipo de información y estos datos. Entonces, tal vez nos mencionas por ahí. Claro, bueno, como les mencionaba, tenemos planeado 4 talleres. El taller es uno solo y consiste en 2 sesiones. Para farmacéuticos, las fechas son el 5 de octubre y el 9 de noviembre. Está planeado en horas de la tarde en la sede de Hanson Lesco, que queda en San Pedro. Ahí cualquier cosa, nosotros, si tienen alguna duda, si les interesa participar con nosotros, que nos honraría muchísimo contar con ustedes, con su participación, nos pueden contactar por medio de la página de Acceso Visual, en Acceso Visual CR, nos buscan en Facebook, nos escriben por medio del Messenger y con mucho gusto les damos más información acerca de la dirección y etcétera. Y para los talleres de sordos tenemos planeado el 21 de septiembre y el 26 de octubre. Como les digo, tenemos el mismo taller, consta de 2 sesiones, y en el caso de los talleres para farmacéuticos tenemos con el programa de recertificación del colegio 6 créditos por la participación en ambos talleres. Entonces, también por ahí que puedan sacarle el mayor provecho. Como decía Katy, invitarlos nuevamente, que ojalá que puedan compartir con nosotros este tiempo y que podamos generar información muy bonita y valiosa para la comunidad sorda. Muy bien, Fío, muchas gracias. Cuéntenos una cosa también importante. ¿Tenemos un límite de personas para llevar estos talleres? Sí, son planeados para 20 personas. Entonces, 20 personas sordas y 20 farmacéuticos. Antes de la fecha, una semana antes, cerramos las inscripciones
para poder contar con ese límite. Tendremos refrigerio, si Dios lo permite. Entonces pueden contactarnos al Facebook o al correo info@accesovisualcr.com. Ahí pueden reservar su espacio con, ojalá, el compromiso de poder asistir a ambos talleres, como les digo, para sacar el mayor provecho. En Acceso Visual CR en Facebook o en info@accesovisualcr.com. Bueno, excelente. Les recuerdo las fechas de nuevo. Entonces, 5 de octubre y 9 de noviembre serían los talleres para los farmacéuticos. Entonces, aprovechar el espacio a todos aquellos colegas que se quieran unir a este gran proyecto. Y para las personas sordas, que sería el 21 de septiembre y el 26 de octubre. Entonces, la idea es generar toda aquella información posible que luego será divulgada y utilizada de manera tal que pueda darse a conocer pues una información más accesible para los farmacéuticos, saber enseñar o saber expresarnos con las personas sordas y que las personas sordas nos digan y nos validen, como bien nos contaba Leo, pues estas herramientas para que sean realmente de una utilidad importante. Entonces, pues invitarlos a todos a que se conecten, se contacten con ellos, y yo creo que vale la pena concientizar, sensibilizar a la población de la realidad en la que se exponen este tipo de personas. O sea, creo que no se vale que tengamos pues una exclusión, porque es a lo que tenemos hoy, una exclusión de este tipo de personas en donde no somos capaces de tener una comunicación asertiva, y creo que tenemos que ser conscientes de ese tipo de situación y trabajar duro en ello. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, de verdad que le agradezco mucho a la doctora Eliana y a Radio Occidente por el espacio que nos han dado. Estamos muy emocionados por el programa, por el proyecto, y nuevamente los invitamos. Creo que Leo quiere decir algo. Sí, perdón. También muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con la comunidad. Para aclarar, nosotros en Acceso Visual somos 4 personas sordas que trabajamos en conjunto. Somos 4 personas sordas. Yo, ¿verdad? Leonel, Víctor Hugo, María Laura y Carlos. Nosotros 4, bueno, yo los estimo muchísimo, hemos crecido juntos. Ahora también trabajamos con Katy. Ella se incluyó a nuestro equipo, nos ha apoyado en el tema de la comunicación, con las llamadas. También se ha incorporado Fiorella con el proyecto de salud inclusiva. Nuestro objetivo, como dice Fío, es que las personas sordas puedan mejorar la comunicación y que se den cuenta de que si hay un acceso a la comunicación, la discapacidad cambia, porque en realidad no se trata solo de que no escuchamos, sino es garantizar el acceso. En eso trabajamos nosotros. Ojalá que este proyecto, si alguno de ustedes está interesado en apoyarlo, alguna empresa farmacéutico, también puede contactarnos y podemos trabajar en conjunto. Entonces, quiere decir, Leo, que ustedes reciben el apoyo como empresa de cualquier institución, tema muy relevante, y lo voy a recalcar aquí porque sé que este es un proyecto pues que compete o que lleva sus costos y sus gastos. Sé que hay una ayuda en este momento internacional, pero creo que vale la pena mencionarlo, que si hay alguna compañía que quiera darles el soporte y ser patrocinador con ustedes para sacar adelante este proyecto, entonces están ustedes en toda disposición de manejarse con ellos. Sí, así es. Claro, es muy importante también, es realmente una emergencia que tenemos que seguir atendiendo y una lucha diaria, porque no hay, nunca vamos a terminar este proceso de mejorar el acceso a la salud. Entonces es importante saber que juntos podemos sumar más y trabajar más para mejorar la accesibilidad acá en Costa Rica. Bueno, excelente. Entonces los invitamos a ustedes que son dueños de empresas o que tienen una participación importante en las empresas a formar parte de este proyecto. Yo creo que esto es una gran oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en conjunto con este equipo de personas espléndidas que yo sé que van a hacer un gran trabajo en bien de la población sorda de Costa Rica. Van a crear conocimiento, van a crear herramientas, así que el apoyo de parte de ustedes es súper valioso. Hoy de parte de Radio Occidente estamos dando pues un granito de arena, dando a conocer pues esta situación y este tipo de programas, y pensamos que entre todos
juntos todo es posible, como lo dice la Teletón, ¿verdad? Pero cuando todos aportamos, creo que las cosas son mucho más fáciles. Entonces, bueno, se nos va acabando el programa. De verdad, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy, a la doctora Fiorella, a Katy, a Leo. De verdad que muchas gracias. Esperamos que de verdad nosotros podamos haber sido un aporte para este proyecto, que las cosas salgan bastante bien y bueno, nos toca despedirnos. Entonces, tal vez Fiorella y cada uno de ustedes se despide de los que nos están acompañando en el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron, que ojalá que nos acompañen y como decíamos ahora, si tienen algún interés de apoyarnos, pues más que bienvenido, será de una gran bendición. Y aprovechar también para saludar a los compañeros de Acceso Visual que comentaba Leo. Yo les agradezco de manera personal el permitirme trabajar con ustedes, de verdad me siento muy honrada y para adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctora, por este espacio, a las personas que sacaron su tiempo para escucharnos, para conocer de algo nuevo, y también agradecerle muchísimo a Leo por esa tenacidad y convicción con la que trabaja. Yo creo que es muy admirable y es, como dice Fío, un privilegio ser parte de estos proyectos y ser parte de este equipo que más bien se siente como una familia. Y para terminar, también agradecerles muchísimo. Si ustedes quisieran ver alguna información sobre nuestro equipo, sobre nuestro trabajo, pueden visitar la página de Acceso de Visual, ahí está toda nuestra información. Gracias por su tiempo y por este espacio de interacción a la doctora Iliana, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, de verdad, para mí ha sido un gran placer y sé que para Radio Occidente es un placer tenerlos a ustedes por acá. Esperemos que lluevan muchas bendiciones, ¿verdad? No olvidarnos y no olvidarles a ustedes también que con Lisi, el mejor omega 3 del mundo, usted mantiene en bienestar a su familia, así que para niños, grandes, adultos, pequeños, tenemos variedad de omega 3 con la mejor calidad, un producto irlandés desde las mejores aguas frías de Islandia, así que no olviden en consumir un nivel de pureza alto en los productos que ustedes consumen, como lo es el omega 3. Así que bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo y nos vemos en el próximo programa el jueves, si Dios lo permite. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.